Estamos en contacto con la titular de la ONG Por la Vida y la Salud, que es Gabriela Coeli. Hola Gabriela, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Pelado Stream, bienvenida a San Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por darnos este espacio. Gabriela, a ver, para quienes están absolutamente al margen de esta ley que ya se convirtió en tal, ¿no? Que ya sancionó el Senado el jueves de la semana pasada, ¿qué cambia o qué debería cambiar a partir de la ley Nicolás? Debería cambiar en principio la mirada, ¿no es cierto? O sea, la forma, el paradigma en el que estábamos parados en la medicina. Cuando algo ocurre, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en una clínica, en un hospital, se tapa, hay una cosa de cierre entre los profesionales, no se entregan las historias clínicas a los pacientes cuando es un derecho por ley, y eso no hace más que complicar las cosas, porque además del dolor y de la muerte o el daño del ser querido, lo que ocurre es que no sabemos cómo solucionar lo que va pasando porque no tenemos un blanqueo de qué es lo que pasa. Claro. Es como ir al psicólogo, ¿no es cierto? Si vos te negás todo el tiempo a hacer terapia y a ver cuáles son tus errores, difícilmente puedas cambiarlo. Entonces, esta ley lo que intenta es ver los errores, no taparlos, tener una estadística en algún momento de cuáles son los números de mala praxis en nuestro país para poder castigar, sancionar. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de aprender y prevenir, porque la ley penal ya existe y existe el tema del homicidio culposo en este caso, ¿no es cierto? Esto es una ley preventiva, sencillamente una ley prevención y obligaciones a cumplir tanto por la salud pública como por la salud privada para evitar que las muertes y los daños lleguen cuando son evitables. Gabriela, si te entiendo bien, es una ley que en algún punto termina con un pacto de silencio, un pacto corporativo de silencio. Absolutamente, absolutamente. Mira, hasta ahora, hasta lo que hoy tenemos, por normas internas de nuestro país, siempre se delegó desde los ministerios de salud el control del acto médico en los colegios de médicos. Los colegios de médicos evidentemente han hecho agua y yo no quiero que nadie se sienta ofendido, pero esta lucha nace cuando después de la muerte de mi hijo, yo siendo abogada, conociendo las leyes y teniendo una inocencia absoluta, creyendo en las instituciones, voy hasta el colegio de médicos y le digo, mire lo que ha hecho este profesional no puede ejercer, la gente está en riesgo, más allá de que mi hijo ya murió, voy a ir al fiscal, pero a este hombre tienen que sumariarlo. Y la respuesta del Colegio de Médicos de Mar del Plata fue, no señora, nosotros no podemos hacer nada, y agregaron, ¿saben cuántas personas mueren? Lo que hizo que yo diga, algo hay que hacer, Claro, porque, claro. porque el que había muerto era mi hijo, no una tortuga. O sea, quizás yo nunca había visto esto antes de que me pasara a mí. Y la idea es entonces que no le pase a otros. Como decimos nosotros en la ONG, les prestamos nuestros ojos y nuestra experiencia para que esto no vuelva a pasar. Así que de ahora en más, y cuando la ley se implemente, vamos a ver que, por ejemplo, el Estado va a tener una obligación de tener una estadística. Hoy si preguntás cuántos muertos por mala praxis hay, no se sabe. Ahora vamos a saberlo. ¿Para qué? Para ver de dónde proviene el error. ¿Cuáles Claro, son los mayores errores? claro. Hoy yo te puedo decir, por ejemplo, que uno de los mayores errores, ¿viste cuando te dicen que en los hospitales la gente muere por una infección interhospitalaria? Sí, sí. Bien, está comprobado, no lo dicen los pacientes, lo dicen los mismos médicos, que aunque parezca mentira, eso proviene del
no lavado de manos de los mismos profesionales. Mm. Fíjate con qué poquito podríamos evitar cosas terribles. Claro, ¿Sí? termina funcionando como un comodín, ¿no? Infección intrahospitalaria, ¡pum! Comodín, chao. Claro, pero con eso perdiste tu hijo, tu hermano, ¿Qué te tu primo, parece? tu ser más amado. ¿Qué te parece? Bueno, entonces de ahora en más vamos a tener una estadística para lo cual cada hospital, cada clínica va a tener la obligación de reportar, de denunciar en el sistema CISA cualquier evento adverso, traiga o no aparejada muerte o daño, Ajá. aquello que no debía ocurrir, pero que ocurrió. ¿Sí? Ocurrió, ¿no causó un daño? Bueno, mejor. Pero, a ver, vamos a ver por qué pasó y tratemos de que no pase. Para llevarlo a palabras más comunes, a ejemplos claros que tenemos. Y de esto nos vamos ahora a otro tema que también habíamos presentado en el arranque de Pelado Stream y tiene que ver con la media sanción que le dio la Cámara de Senadores el jueves de la semana pasada a la ley que agrava las penas por delitos en siniestros viales, ¿no? O delitos de siniestros viales. Esto es cárcel, básicamente, en el caso de quitarle la vida a otra persona al volante, siempre y cuando haya al menos un agravante. Esta ley tiene media sanción del Senado, ahora va a diputados, por lo tanto falta todo un capítulo, un gran capítulo por delante, pero frente al avance de que el Senado le dio media sanción por unanimidad, ya hubo algunas reacciones de algunos estamentos del Poder Judicial que dicen, che, ojo con esta ley, guarda con esta ley que puede ser muy punitivista, guarda con esta reforma al Código Penal porque puede llegar a generar controversias y llegar a extremar las cosas. De hecho, la semana pasada en Canal 13 estuve viendo declaraciones del fiscal Francisco Michel Torena, objetando, por ejemplo, entre otras cuestiones, el 0% de alcohol en sangre para conducir, considerado como un agravante. Bueno, uno de los referentes más importantes de esta reforma es el doctor Sebastián Aldao. Él es abogado, es patrocinante y acompaña a la organización civil que ha motorizado esta reforma penal. Así que lo vamos a saludar al doctor Sebastián Aldao. Hola Sebastián, ¿qué tal? Daniel Tejada, bienvenido a Pelado Stream. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Gracias. buenos Primero, gracias días. por la invitación. Bueno, muchas gracias Sebastián. También hay que decir que Sebastián es el referente de la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza aquí en San Juan. Digo, a través de esta asociación hemos llegado al doctor Aldao y está identificado como, insisto, uno de los promotores jurídicos de esta reforma penal que ya habrás tomado conocimiento, ha generado algunas críticas, algunos cuestionamientos, Sebastián. Sí, estuve escuchando las distintas versiones. La realidad es que este proyecto no surge de la nada ni es espontáneo. Lo venimos trabajando hace años frente a las injusticias que estamos viendo por los familiares de víctimas, en los cuales los homicidas terminan siempre en la calle. Entonces, la realidad es que esta ley va direccionada a endurecer aquellas penas de aquellos homicidas que tienen hechos agravados, no un hecho simple como nos puede pasar a cualquiera que Dios no quiera, pero que vamos conduciendo normalmente y desde atrás de un auto sale un niñito atrás de una pelota y tenemos la nefasta experiencia de tener que sufrir y pasar por ese hecho. No estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellos conductores que tienen conductas agravadas, con alcohol, con estupefacientes, con exceso de velocidad, con uso de celulares, con cosas que con darse a la fuga y con multiplicidad de víctimas, con pasar el semáforo en rojo, con situaciones graves en el tránsito, no para cualquiera. Que hoy son circunstancias que a menudo terminan con penas de cumplimiento condicional, ¿no? Exactamente, porque hoy, lo que rige hoy actualmente el Código Penal,
es de 3 a 6 años. Entonces nos encontramos en casi todas las situaciones con condenas de 3 años que son de ejecución condicional y terminan todos en la casa. Entonces igualamos a aquel que padeció un siniestro vial sin ninguna situación de riesgo agravada con aquel que tiene 3, 4, 5 causales agravadas, porque tiene alcohol, droga, exceso de velocidad, pasó en rojo, y todos terminan en la casa. ¿Qué interpretás vos? ¿De dónde salen estas objeciones jurídicas, ¿no? A la reforma al Código Penal? Bueno, yo creo que vos bien lo dijiste en la introducción. Cuando alguien toma la ley como demasiado punitiva, también del otro lado la toma como demasiado liviana. La realidad es que hoy el Código Penal para siniestros viales es muy liviano. Estamos acostumbrados a que esto sea muy liviano. Vos fijate que el mismo Código Penal tiene delitos mucho más graves por otras cosas, como por ejemplo la estafa o el mismo abigeato, que es el robo de ganado, tiene condenas más elevadas que un homicidio en delitos viales. Mira vos, mira vos. No lo sabía. No lo sabía y es muy llamativo porque es espeluznante la estadística de víctimas en siniestros viales, ¿no? Sí, realmente estamos completamente alarmados. Yo siempre digo lo mismo, para que tomemos conciencia de lo que pasa, nosotros estamos viviendo 12 Malvinas por año. O sea, se cae un avión con 120 pasajeros por semana en Argentina. Claro. Esas son las estadísticas de siniestros viales en Argentina. O sea, la realidad es que los argentinos nos estamos muriendo en las calles y en las rutas. Sebastián, decíamos que se ha escrito recién el primer capítulo después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, se logró la sanción por unanimidad en la Cámara de Senadores. ¿Qué proyección tienen ustedes respecto de la Cámara de Diputados, que es más difícil, ¿no? Porque es más numerosa, porque es más heterogénea? ¿Qué impresión tenés respecto de tiempos ahí en diputados? Bueno, me parece sumamente asertiva la pregunta. En primer lugar, quiero relevar que el proyecto, pese a todo lo que se cuestiona, estamos hablando de senadores, con sus asesores, con sus estudios, etcétera, el proyecto salió con una asistencia de 66 senadores sobre 72, o sea, prácticamente completa estaba la Cámara, y no hubo votación en contra. Hubo 6 abstenciones. Esto quiere decir que los senadores en su grandísima mayoría comprenden la necesidad de esta reforma y están de acuerdo con la reforma en sí, o sea, en cuanto al texto. En cuanto a lo que es de diputados, bueno, va a ser un trabajo en el cual nosotros vamos a llevar adelante juntándonos con todos los asesores y diciéndoles y explicándoles cuál es la metodología de esta reforma, por qué se pensó así, cómo se resulta aplicable y volver a insistir que esto no es una cuestión punitiva para todo el mundo. Estamos sobre todo apuntando a aquellos siniestros donde hay agravantes. A todos y todas, muchas gracias por acompañarnos, un placer enorme. Queremos invitarlos a quedarse por ahí en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Lluvia de likes, lluvia de me gustas por todos lados, nos viene muy bien para ganar posiciones en el algoritmo. Estamos muy agradecidos de los niveles de acompañamiento que estamos logrando y eso es gracias a ustedes, lógicamente. Invitarlos a reencontrarnos mañana martes a las 10 en punto, como siempre, en Pelado Stream. Nos vemos. Chau.